directo a la clase, a ver si logro esta vez hacer una compartimiento más o menos razonable. A ver, salud mental. Ya estoy, discúlpenme que estoy buscando el PowerPoint. Ahí está. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de las enfermedades psicosomáticas. Yo normalmente, ¿me escuchan, no es cierto? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Normalmente cuando... esperen, porque siempre me hace renegar con lo mismo esto. Finalizar la presentación, vamos a ver si achicando la página logramos... No. Yo quiero poder compartir con ustedes la página y verlos y no me deja finalizar. Vamos a ir por acá. Normalmente cuando hablamos de esta clase, yo en general les pregunto qué es para ustedes una enfermedad psicosomática, pero vamos a invertir la carga de la prueba y les voy a pedir que me comenten si conocen enfermedades que no sean psicosomáticas. ¿Qué les parece? ¿Hay alguna enfermedad que no sea psicosomática? ¿Cáncer? ¿Cáncer? ¿Qué? La mayoría de las enfermedades tienen un componente psicosomático según la medicina conectada con las emociones. Así que yo diría que el 100% de las enfermedades, alguna enfermedad hereditaria puede no ser psicosomática. Una diabetes, por ejemplo, una diabetes tipo 1 podría no ser psicosomática. Vos hablás de la génesis de la enfermedad particularmente, ¿no es cierto? Exacto. De enfermedades que tienen un alto condicionamiento genético, por lo cual se van a manifestar sí o sí, aún en las mejores condiciones. Exacto. Bien. Y congénita, con respecto más que hereditaria. Alguna enfermedad congénita más que hereditaria en realidad sería, congénita. Congénita. Bueno, una malformación congénita, por ejemplo, o una distrofia, o una... Claro, o a ver qué otra enfermedad se me puede ocurrir. Bueno, ahora se me fue el nombre. No importa. Esta enfermedad que nacen los chiquitos, que hay que hacerles la prueba en el dedo para que es una enfermedad... No, ¿hipotiroidismo? Bueno, no, es... Fibrosis me olvidé. ¿Cuál? Fenilcetonuria. Ay, no Fenilcetonuria. Fenilcetonuria, sí, puede ser una también. Vos dijiste fenilcetonuria, creo que fue Santiago, no sé quién de los chicos habló. No, sí, fibrosis quística, dije yo, pero, o sea, son todas patologías que se ven en la punción neonatal. Y esa podría ser una, perfectamente, para mí. Bien, no alcancé a escuchar cuál es. Se interrumpió tu audio. No escuché qué enfermedad dijiste. Fenilcetonuria. No, sí, pero creo que Santiago dijo. Fibrosis quística, dijo Tobías. Fibrosis quística. Fibrosis quística, ahí está. Esa, no había podido escuchar. Bueno, o sea, son enfermedades que tienen una génesis predestinada, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sin embargo, podemos decir que no hay nada en la evolución, en la continuidad de esa enfermedad que pueda tener alguna relación con lo emocional, con lo social, con lo ambiental. Prácticamente no. Prácticamente no. ¿A qué te referís con prácticamente no? Que todas las enfermedades
se tienen que desarrollar, o sea, prácticamente deberían tener, propiciar el ambiente, el ámbito, el lugar donde se vive, o sea, todo lo que interfiere en el ambiente y en cómo sucede la vida de esa persona. O sea, que todo interferiría en la enfermedad, o en el proceso y en la aparición del síntoma, ¿no? O del signo. O en los episodios, en la evolución. En realidad, como vos decís, hay ciertas enfermedades que tienen, digamos, se producen constitucionalmente en la persona por razones genéticas o por cualquier otro tipo de incidencia, y no van a tener una intervención de lo emocional en su producción, pero posiblemente sí la tengan en su evolución. Porque puede haber puede haber un empeoramiento o una mejoría o episodios que surgen en función de muchas condiciones ambientales también y condiciones emocionales también. Pero es cierto que salvo esas pocas excepciones que vos mencionabas, la mayoría de las enfermedades en su génesis también van a involucrar factores psicológicos o factores emocionales. En realidad es importante que tengamos en cuenta que lo emocional, lo biológico, son distintos niveles de un fenómeno. Digamos, cuando emocionalmente estamos contentos, nuestro clima químico, neuroquímico va a cambiar, ¿verdad? Cuando estamos angustiados, asustados, tristes también. Va a haber cambios que no pueden existir si no existieran en el nivel biológico. O sea, ninguna cosa nos pasa del pelo para afuera, ¿no es cierto? El cerebro como órgano tiene una serie de cambios que van a condicionar nuestros estados de ánimo y viceversa. Con lo cual es importante que podamos pensar en esta integración de lo biológico, de lo emocional y de lo social también, que no solo incide en nuestro ambiente físico, ¿sí?, sino que va a incidir en nuestro ambiente emocional, sin duda. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sumándome a los alumnos, ya que la clase la das vos, me pongo como un alumno más, ¿sí? Cuando te referís a enfermedad psicosomática, estás aludiendo a la génesis, entonces mencionás enfermedad psicosomática, o podemos también hablar de un componente psicosomático de una enfermedad que no tenga que ver con su génesis. ¿Cómo sería? Porque es que en realidad en la mayoría de las enfermedades, está bien la aclaración que vos planteás, porque en la mayoría de las enfermedades estos factores están interactuando todo el tiempo. Pueden participar de la génesis, pueden participar en la evolución, tanto positiva como negativa, en las exacerbaciones y remisiones. La verdad es que en la mayoría de los casos también en la génesis, en algunas excepciones como mencionaba Hipot, no sé cómo es tu nombre. Giselle Potok. Giselle, muy bien. Que mencionaba Giselle, son cuadros que tienen que tienen una intervención de lo emocional que va a ser a posteriori de que la enfermedad se produzca. Pero en la mayoría de las enfermedades, lo emocional forma parte indisoluble de nuestro funcionamiento cotidiano, ¿no es cierto? Tanto en la génesis como en la evolución posterior. ¿Algún comentario a esto? Alguien decía el cáncer. Si el cáncer podía ser una enfermedad que no fuera... ¿Cómo? Yo decía cáncer. Ah, Cecilia. ¿Qué piensan de eso? No, para mí es psicosomática. Muy. Sí, o sea, uno puede tener predisposición, pero los factores psicológicos, psíquicos, influyen muchísimo. Coincido plenamente. No sé, yo diría, o sea, para la aparición de la enfermedad va a contar otra cosa, sino que el psicosomático, por ejemplo, si va a ser un cáncer con efectos más genéticos o con otros efectos, creo que van a ser más importantes, y creo que el psicosomático tendría un efecto más en cómo se va a desarrollar la enfermedad, más que si va a aparecer o no. Es muy interesante. Perdón, yo creo que también
también va a influir en si va a aparecer o no. Porque uno puede tener algo latente y hay una emoción que desencadena eso que está latente. Es interesante este planteo, ya que también alude a cómo consideramos lo genético, ¿no? Si pensamos en el color de ojos, lo genético es determinante, vamos a tener ese color de ojos y chau, ¿sí? Tendríamos que tener una dieta súper restringida, probablemente contraria con una supervivencia prolongada para que nuestro color de ojos no fuera el que está genéticamente predeterminado, ¿no es cierto? Sin embargo, la mayoría de las cuestiones genéticas aluden a un rango de posibilidades. Generalmente nos dicen, esto va a poder manifestarse entre acá y acá, ¿sí? Algo un poco más parecido quizá a la estatura, que está mucho más influenciada también por factores ambientales. En general, muchas enfermedades, incluso de determinación genética, tienen tendencia a dispararse, como un poco decía Marcela, en determinados momentos donde puede haber situaciones ambientales, emocionales o no, que posibilitan o que facilitan que estos cuadros se presenten. Pero en cualquier caso, de lo que ustedes dicen claramente, se deduce algo que es muy importante, que es que hoy en día hay poca discusión acerca de la participación de los factores emocionales como un aspecto más de la salud y de la enfermedad humanas, y que lo que nos seguimos preguntando y se sigue investigando es de qué forma, cuál es la vía por la cual estos aspectos interactúan, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de alguna de las formulaciones que tienen que ver con esta pregunta, ¿cómo es que sucede? ¿Sí? Una ventana. Ahí vamos un poco a la pantalla, un día de estos, ahí compartimos. Se ve medio, se ve, más o menos, es muy chiquito. Se ve bien. Sí, se ve. Se ve bien, bueno. Simplemente para contarles un poco de historia, el concepto de psicosomático surgió en 1918 por un médico que se llamaba Heinroth, que lo usó para definir el insomnio. Él decía que el insomnio era psicosomático. La palabra pegó, como decimos hoy en día, y pegó tanto que sigue hasta nuestros días con otros significados. Se habló de medicina psicosomática, medicina del comportamiento, que simplemente era una definición un poquito variada de lo mismo, hablaba de digamos, de los conocimientos de las distintas y técnicas de las distintas ciencias del comportamiento, su correlación con las ciencias biomédicas y todo aquello que permitiera desarrollar y utilizar estos conocimientos y estas técnicas, ¿sí? Y finalmente, les refiero, no es que esta es una escalera sin otros peldaños, sino simplemente saltando un poquito, a partir del siglo XXI se ha empezado a hablar de la psiconeuroinmunoendocrinología, es decir, la correlación que necesitamos para comprender estos fenómenos de distintas especialidades, de distintas disciplinas, que involucran las reacciones de nuestro organismo ante determinadas situaciones ambientales, ¿sí? Vamos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para seguir? Esperen, porque ahora no sé por qué no me dejan seguir. A ver, con la diapositiva siguiente de Montres, permitir. Discúlpenme, pero no sé qué pasa ahora que no me deja. Ay, bueno. A ver, vamos de vuelta. Perdón, profe. ¿Y las Sí. enfermedades de transmisión sexual? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de las enfermedades de transmisión sexual? ¿Todo el mundo que tiene contacto sexual con una persona que tiene HIV positivo se contagia? No, no todas las personas. Por ejemplo,
Obviamente que no todo el mundo va a tener la misma evolución en función de un montón de factores, no solo del tratamiento, pero incluso hay factores que hacen que algunas personas, sin que se sepa muy claramente por qué, estén más protegidas que otras. Lo cual no quiere decir necesariamente que la intervención sea de factores psicológicos, ¿sí? Porque en realidad no tenemos forma de verificarlo, ¿sí? Pero sí sabemos que la inmunidad no es igual en todas las personas ni en distintos momentos para la misma persona, ¿verdad? Y lo psicológico es uno de los factores que inciden en el estado de la inmunidad. Simplemente para que conozcan cómo se clasifica lo que llamamos enfermedades psicosomáticas y que en realidad, como decimos, es una terminología medio dudosa porque en realidad cualquier enfermedad puede ser psicosomática o es psicosomática en su raíz y en su desarrollo o en uno de ambos. Por eso las clasificaciones internacionales la incluyen como trastornos psicológicos que influyen en otras afecciones médicas. Esto es una forma de darle relevancia a la parte emocional en las afecciones médicas, tratando de no meterse demasiado con la fisiopatogenia, ¿sí? Con la forma en que esto se produce. Entonces, estas enfermedades van a incluir la presencia de un síntoma, de una condición médica que no sea un trastorno mental en sí. Sí, hay trastornos mentales, por ejemplo, los cuadros de somatización en que la persona tiene una serie de síntomas físicos, pero que forman parte de ese cuadro y que no tienen una entidad clínica diagnosticable fuera del trastorno mental, ¿sí? Y, por supuesto, va a implicar aspectos psicológicos o conductuales que afecten negativamente la afección. Entonces, esto incluye no solamente lo que siempre hemos considerado enfermedades psicosomáticas, como alguien, por ejemplo, deprimido, puede empeorar su condición cardíaca, por ejemplo, sino que también incluye aquellas conductas desadaptativas que los seres humanos tenemos y que afectan nuestra salud. Por ejemplo, el sedentarismo, el tabaquismo, la obesidad, la falta de adherencia al tratamiento médico, todas cosas que pueden producir problemas de salud, pero que no son directamente derivadas de estados emocionales, sino más bien de conductas, ¿sí? Aquellas que son derivadas de estados emocionales, evidentemente van a entrar dentro de lo que conocemos como enfermedades psicosomáticas. Se los menciono simplemente porque esta clasificación que les estoy mostrando, que es de la Asociación Americana de Psiquiatría y que realmente está muy extendida y se usa en todo el mundo, aunque algún colega me ha dicho que es el McDonald's de la psiquiatría, por su uso más o menos extendido y sencillo. Es una descripción de cuadros que se parecen entre sí, sin que necesariamente clínicamente sean lo mismo. Entonces, por eso une o junta aquellos cuadros en los cuales lo que provoca la enfermedad es la conducta de la persona y otros cuadros en los que lo que provoca o empeora la enfermedad es la parte emocional, ¿sí? Seguimos si esto me deja. Bueno, no me deja. Esperen que parece que cada vez que quiero... ¡Ay! Bien. Bueno, la estrella, y por eso las estrellitas, la estrella de estas teorías que intentan explicar por qué ciertas situaciones emocionales se traducen en enfermedades clínicas, es el estrés, ¿sí? ¿Cómo definirían, qué dirían que es el estrés? Tensión. Tensión. Cuando te saturás. Saturación, ¿qué más? Irritabilidad. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Tensión, saturación, irritabilidad. La reacción que presentamos ante una situación. Sí. También puede ser de alerta, un estado más de alerta, como que uno está más atento, digamos, frente a algo que percibe como
un peligro, por ejemplo. Puede ser que tenga que ver con fatiga, cansancio. Sí, o mismo también de algo. Duradero, digamos, no un momento, sino como quizás algo más duradero. Tobías, ¿vos qué dijiste? No, también puede ser una lesión o algo. El estrés puede ser también algo más, para mí es algo como algo, está el estrés agudo y el estrés crónico, como algo más prolongado o algo más del momento que se soluciona al corto plazo. Sí, también puede ser físico o emocional. Creo que te referías a eso con lo de la lesión. Claro. Luis dijo algo que nos perturba. Creo que digamos, ustedes están aludiendo a distintas significaciones del término estrés que justamente tiene esa característica. Se lo usa para definir un montón de cosas muy diferentes. Una es un poco la impresión, digamos, la sensación general cuando hablamos de estrés, estoy estresada, y hablan, como ustedes decían, de saturación, de cansancio, de irritabilidad, de tensión. Y otra es, digamos, la definición un poco más académica que tiene que ver con una reacción, como decía una compañera recién, una reacción del organismo en su totalidad, que intenta adaptarse a una situación de incremento de la exigencia en términos generales. Se la entiende más desde el punto de vista biológico como una reacción adaptativa del organismo. Porque en general cuando hablamos coloquialmente, tendemos a entender el estrés como algo negativo, ¿sí? Y en realidad, desde el punto de vista académico, se habla de eustrés, o sea, el estrés bueno, y el distrés, el estrés malo. Ustedes vieron que creo que lo hablamos hace algún tiempo, cuando está por llegar un examen, uno se concentra mejor y estudia más tiempo y más horas, y le rinde mejor el tiempo, y uno dice, ¿por qué esto no lo hice hace un mes? Por ejemplo, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con el estrés, porque a medida que el examen se acerca, nuestra mente y nuestro organismo reaccionan y producen una serie de fenómenos biológicos que nos ayudan a concentrarnos mejor, ¿sí? Y a prestar más atención y estar más alertas, como recién decían. Es decir, que es una reacción adaptativa que en muchos casos resulta exitosa, por ejemplo, cuando logramos preparar todos los temas que tenemos que razonablemente preparar para el examen, pero que a veces resulta desadaptativa y termina generando una enfermedad, ¿sí? Hasta ahí vamos, ¿sí? Entonces, si entendemos al estrés como una reacción adaptativa del organismo, como bien decía Tobías, puede ser producida por una situación física, como una cirugía, por una situación emocional, como una mudanza, un cambio de trabajo, un examen. Puede ser aguda y puede ser crónica. Y la mayoría de las teorías que intentan explicar o cómo lo emocional influye en las enfermedades, parten de estudiar el estrés. Entonces hay dos líneas principales de investigación que son las teorías de estrés específico y no específico. ¿Qué dicen las teorías de estrés específico? Plantean que hay una correlación clara entre ciertos tipos de estrés y ciertas reacciones neurofisiológicas o fisiopatológicas, o directamente ciertas enfermedades, ¿sí? Hay una especie de vinculación bastante lineal entre una cosa y la otra. Una de las primeras formulaciones de este tipo, esperen que esto ¿qué hice? Ahí está. Una de las primeras teorías de estrés específico fue la teoría multifactorial de Franz Alexander. Alexander era un psicoanalista, creo que suizo, me parece, o alemán, no estoy muy segura, que planteó que ciertas constelaciones de conflictos inconscientes iban a generar una respuesta específica del organismo que básicamente describía como activación del sistema nervioso autónomo, simpático o parasimpático, que iba a impactar en un órgano genéticamente predispuesto. Por ejemplo, él decía, una persona con una necesidad de dependencia insatisfecha, con un hambre de afecto, con un hambre de amor insatisfechos,
va a experimentar un sentimiento de frustración y de rabia crónicos que van a activar su sistema nervioso parasimpático, generando, si hay una predisposición genética, una úlcera gástrica o duodenal. ¿Sí? ¿Se entiende dónde está la especificidad en este caso? Porque él decía, este conflicto inconsciente va a generar esta reacción y esta reacción va a generar alguna respuesta en un órgano predispuesto por otras vías genéticas o a veces por vulnerabilidad de órgano. No sé, alguien que ya tuvo una gastritis porque se intoxicó con algo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo les estoy haciendo una simplificación importante de esta formulación teórica que data de unos cuantos años atrás y que fue un poco la primera de estas formulaciones que intentó explicar una correlación entre determinadas formas de estrés, en este caso inconscientes, que presionaban al organismo y lo llevaban a una enfermedad. Si bien hay alguna validación de la teoría multifactorial o de algunas de las formulaciones que él hizo que son muy extensas y que abarcan muchas y diversas enfermedades y órganos y que están basados en estudios que después se profundizaron, hablando de tipos de conflictos, de tipos de personalidad, etcétera. Por supuesto, hay un planteo básico que se hace. Todas las personas que tienen la misma enfermedad, ¿tienen el mismo conflicto inconsciente? Por ejemplo. Entonces hay muchas de las cosas que no pudieron ser demostradas, pero sí de alguna manera fue el origen para muchas formulaciones teóricas que correlacionaban enfermedades físicas con conflictos inconscientes, con necesidades insatisfechas, etc. Sí, ustedes mismos habrán escuchado coloquialmente decir, bueno, a ver, por ejemplo, se quedó disfónico o afónico, seguramente hay algo que está queriendo decir y no puede, ¿sí? O está con una pataleta en el hígado, seguro que hay algo que le cayó muy mal y que le da, que no puede digerir. Ese tipo de interpretaciones un poco livianas tienen que ver con teorías que, por supuesto, más complejas y mejor fundamentadas, pero que sin embargo siguen en discusión. Dentro de las líneas teóricas de especificidad hay una que al contrario tiene muchísimo fundamento teórico, que ha sido investigada desde muchos ángulos y que ha ido creciendo en el tiempo, que es la del tipo comportamental A. ¿Escucharon hablar del tipo comportamental A? No, nadie escuchó hablar. Bueno, les cuento, esto fue descrito también durante el siglo pasado. Estos autores, Rosenman y Friedman, empezaron a estudiar pacientes que habían tenido infartos de miocardio, ¿sí? Por, obviamente, patología coronaria, una obstrucción de alguna de las arterias coronarias, infarto. Empezaron a estudiar a estos pacientes desde el punto de vista emocional, psicológico, etcétera, y se dieron cuenta de que muchos de ellos tenían un tipo de comportamiento que ellos no definieron como personalidad ni como carácter, sino como tipo comportamental, bastante característico. Entonces, la primera pregunta que se hicieron y que es muy válida en un investigador es, ¿estos señores desarrollaron este tipo comportamental después del infarto o ya lo tenían desde antes del infarto? Que es lo que pasa con los estudios retrospectivos. Cuando nosotros vemos un fenómeno determinado, tenemos que saber si eso estaba desde antes o a partir de cuándo estuvo. Entonces empezaron a hacer estudios prospectivos, es decir, estudios para adelante. Empezaron a evaluar qué pasaba con las personas sanas a lo largo del tiempo y qué pasaba con aquellas que tenían ese tipo comportamental a lo largo del tiempo. Y vieron que, de hecho, el tipo comportamental A era un factor de riesgo independiente para patología coronaria. ¿Sí? Ustedes saben los factores de riesgo para enfermedades coronarias, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que nos incrementa el riesgo de tener un infarto? Sedentarismo, colesterol alto, estrés, predisposición, fumador. Genética, muy bien, tabaquismo, ¿sí? Alimentación inadecuada, sobre todo demasiado rica en grasa, sí. Todas esas cosas son factores de riesgo para las enfermedades coronarias. Bueno, el tipo comportamental A, si bien probablemente actúe a través de algunos factores de riesgo,
es un factor en riesgo en sí. Acá me dicen cómo podemos distinguir comportamiento de personalidad. Bueno, es interesante tu pregunta. Los comportamientos demasiado rígidos y repetitivos hablan de rasgos de personalidad porque en verdad, perdón, no alcancé a registrar el nombre de quien hizo la pregunta, pero me parece interesante esto de diferenciar comportamiento de personalidad, porque de hecho percibimos la personalidad en gran medida a través del comportamiento. Pero probablemente no lo quisieron definir, Flavio, no lo quisieron definir como personalidad, creo que más que nada para evitar discusiones teóricas acerca del tema, ¿sí? De la posibilidad de cambio, pero en realidad si bien se lo define como un tipo comportamental, habla de rasgos de personalidad. Lo que pasa es que la descripción apunta mucho más al comportamiento que a la personalidad. ¿Sí? Pero es muy válida tu pregunta. No podríamos decir que estas personas no tienen una personalidad característica, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasa? ¿Cómo es? Nosotros decimos, hay una correlación específica nuevamente entre el estrés y una enfermedad determinada. Miren qué específico es esto. Entonces, vemos cómo puede suceder, y en parte sucede a través de los factores de riesgo tradicionales. ¿Por qué? Porque las personas con tipo comportamental A tienden a tener niveles de colesterol más alto, incluso en los chicos, ¿sí? Tienden a tener mayores reacciones de frecuencia cardíaca y presión arterial ante situaciones de estrés, o sea, suelen tener, tienen mayores niveles de adrenalina, tienen una serie de cuestiones que van por medio de los factores de riesgo ya conocidos. Sin embargo, no alcanza a explicar su característica independiente, porque estadísticamente sigue siendo un factor de riesgo, aunque descartemos esas características de otros factores de riesgo. Les refiero un poquito de qué se trata entonces el tipo comportamental A. Les digo primero que hay dos formas de evaluar el tipo comportamental. Uno es una entrevista estructurada en la cual esa entrevista no solo pasa por las preguntas que se le hacen a la persona, sino que también hay un ambiente que es un poco frustrante e irritante. Hay ruido, hay interrupciones, hay gente que va, que viene, y lo que se evalúa no son solo las respuestas de la persona, sino también la forma en que responde. Si responde en forma irritada, gritando o reforzando las vocales, cuál es su actitud física, o sea que mide no solamente la respuesta, sino las reacciones emocionales y conductuales ante esas preguntas, ¿sí? La otra forma de evaluar es una escala autoadministrada de preguntas que son las mismas preguntas, pero sin el ambiente. Obviamente es más económica, ¿sí? Yo les digo, por ejemplo, les leo si quieren algunas de las preguntas. ¿Les resulta difícil encontrar tiempo libre para ir a la peluquería? ¿Con qué rapidez suele comer? ¿Su esposo o esposa, algún amigo le han dicho que come demasiado rápido? Cuando está escuchando a una persona y esta da muchos rodeos para llegar al grano, ¿con qué frecuencia tiende a urgir esa persona? ¿Sí? ¿Poco se dan cuenta dónde apuntan estas preguntas? ¿Sí? Sí, a los rasgos que tiene la persona como de personalidad, valga la redundancia, como que se pone más impaciente, ¿no? O sea, yo me imaginaba lo que ibas diciendo y en algunas me identificaba y digo, yo me pongo re impaciente cuando capaz con los rodeos o los ruidos me provocan así, me generan molestia. Fastidio, o tengo súper sensible el oído, por ejemplo. Claro. Bueno, es importante detectar el tiempo, es muy importante, sí, exactamente, Flavio, es así, es uno de los factores como diagnósticos de este tipo comportamental. Decía que es importante detectar los rasgos porque también es una cuestión de salud tratar de combatir algunos de estos rasgos, ¿no? Decíamos que la entrevista estructurada es muy fiel para detectar los tipos comportamental A y los tipo B, que son los que no son A, y además los intermedios. Hay gente que tiene rasgos intermedios. Ahora, el cuestionario solo, si bien no es tan fino en la distinción de los tipos intermedios,
tiene una capacidad predictiva alta de mortalidad por enfermedad coronaria, ¿sí? El cuestionario es mucho más largo de lo que yo les leí, pero es importante porque poder detectar algunas de estas características ayuda mucho a poder a lo mejor cambiar cosas que pueden hacer a la salud de la persona y a su bienestar emocional también, ¿sí? Ay, ¿qué pasó? Que me volví para atrás. Esperen que vamos de vuelta con la pantalla. Ahí está. Estábamos, bueno, acá en las características del tipo comportamental A, que son las tres principales son hostilidad, urgencia en función del tiempo, ¿sí? Esto que vos decías, Flavio, y orientación al logro competitivo. La hostilidad, hay una forma muy, muy graciosa que de alguna manera muestra hostilidad y competitividad. Muchos de ustedes seguramente han jugado al truco en parejas, ¿sí? Ustedes vieron que hay parejas que juegan tranquilas, por ahí se dicen algún dato, etcétera, y hay parejas que se pelean un montón cuando juegan, especialmente si van perdiendo. ¿Sí? ¿Lo vieron? Sí. Se han hecho, digamos, como para evaluar ese tipo de rasgo, justamente habla del rasgo hostil y de la competitividad. Y es importante el tema del rasgo hostil, porque los A no son más agresivos que los B. Acá estoy, jajaja, me dice Rodrigo, me hizo reír. Los A no son más agresivos que los B, a menos que haya una dificultad, que haya una frustración, que haya un obstáculo. Eso los torna más agresivos, ¿sí? Una forma interesante en que se investigó este rasgo de personalidad, porque esta característica se han hecho muchas investigaciones y se lo ha fundamentado desde muchos puntos de vista este tipo comportamental. Una fue la de la obediencia a órdenes criminales. Creo que hablaron de esto con el doctor Villena, ¿verdad? No me acuerdo si se habló o no se habló. Del experimento de Milgram. ¿Se acuerdan? Sí, creo que se habló. ¿Se acuerdan del experimento de Milgram? No. ¿Nadie vio la serie? Sí. ¿El experimento? Sí, ¿cómo era? Como que se le decía que trate mal a una persona o algo así. Le decían, se hacía, se pedían voluntarios para una investigación sobre aprendizaje. Había 2 personas como voluntarias a las cuales al azar, entre comillas, se les asignaba el rol de maestro y de alumno, ¿sí? Se le mostraba al maestro que había una silla a la cual se iba a sujetar al alumno y que producía descargas eléctricas. De hecho, se le hacía probar que él viera que tenía descargas eléctricas, y después en esa silla se ponía el alumno. El alumno en realidad era un participante de la investigación, no era un voluntario, era un actor, y se le pedía al maestro que le enseñara una serie de palabras y que le produjera una descarga eléctrica cuando el alumno se equivocaba. En la medida en que se seguía equivocando, la descarga eléctrica iba a ser mayor. Esta investigación se usó como, metodológicamente es una investigación impecable, se usó para muchas cosas, y una de las que se usó, no solo, o sea, la original era para evaluar o para entender la obediencia a órdenes criminales, pero se la usó en esta investigación para medir hostilidad. Entonces, se vio que los A y los B no eran diferencialmente agresivos, pero si antes de entrar se les daba una tarea, la tarea era imposible de resolver y encima el que iba a ser alumno molestaba al profesor, al que iba a ser profesor, y le decía que no le iba a poder hacer, que eso no se podía hacer, que no, que dejara, que era una tontería, y lo fastidiaba. La agresividad del A era mayor que la del B, ¿sí? Y en realidad, sin que lo hostigaran ya la agresividad, ante la frustración, ante la imposibilidad de completar la tarea, la hostilidad del A era mayor que el B, ¿sí? O sea que ciertas circunstancias hacen que el tipo comportamental A sea más hostil, y una de ellas es la frustración para lograr terminar una tarea, ¿sí? La urgencia en función del tiempo, cómo percibimos, nuestra percepción subjetiva del transcurso del tiempo, habla mucho acerca de nuestras características. Hay personas
que en el transcurso del tiempo sienten que el tiempo pasa muy rápido, que no les va a alcanzar, que se tienen que apurar, y de hecho esto se veía cuando se les pedía tipo A y tipo B que completaran una tarea con un tope de tiempo. Los dos tardaban más o menos lo mismo, pero si no había tope de tiempo, los A terminaban antes, ¿sí? También tienden a estar impacientes y ansiosos cuando tienen que esperar, llegar más temprano a las citas, y en general su percepción del transcurso del tiempo es más rápida. La orientación al logro competitivo, que es un poco más difícil de medir, porque tiene dos componentes, el logro y la competencia. Aparentemente los tipo A tienden a tener un poquito más de logros que los del tipo B, más publicaciones académicas en el caso de los científicos, más citas, ¿sí? Pero no necesariamente esto va a ser siempre así, depende mucho del tipo de tarea también. La orientación al logro competitivo también hace a eso que les comentaba antes, a que ante las situaciones de competencia o de frustración tiendan a mostrarse más hostiles, se enojen más, ¿sí? Esto deriva en otras características que se fueron describiendo después, que son las que ustedes van a ver ahí. La necesidad de control, la supresión de síntomas, que son muy importantes. La necesidad de control tiene que ver con que en general los tipo A comparten la espera antes de una tarea, posiblemente para compararse con los otros, para reunir información, pero prefieren trabajar solos, lo cual les da más control sobre el producto terminado, digamos, ¿sí? Hay como una necesidad fuerte de establecer el control, y si ustedes ven con gente que ha tenido infartos, por ejemplo, o personas que han sufrido directamente muerte súbita de causa cardiovascular, muchas veces hay periodos previos a esa situación donde había depresión, donde había como situaciones incontrolables, ¿sí? Por otro lado, los tipo A tienden a experimentar que aquellas situaciones incontrolables en realidad las viven o las significan como una falta de habilidad o de destreza por parte de ellos, se sienten estúpidos, ineficaces. Mientras que los del tipo B lo que tienden a sentir es que si son situaciones incontrolables, no es la culpa de ellos, ¿sí? Y tienden a perturbarse, a angustiarse menos. La supresión de síntomas es importante. Las personas con tipo comportamental A tienden a percibir menos los síntomas. No es que los disimulan para quedar mejor, sino que mientras tienen una tarea los perciben menos. Eso se traduce, por ejemplo, jugadores, deportistas que juegan con lesiones, ¿sí? Se ve, por ejemplo, se hizo una prueba donde se les pedía caminar sobre una cinta a las personas y se les pedía que fueran reportando el nivel de cansancio que tenían. Eso se comparaba con mediciones que se habían hecho del límite de la capacidad aeróbica de las personas. Y lo que vieron es que los tipo A tendían a llegar mucho más cerca del límite de su capacidad aeróbica. Di María el sábado, dice sí, por ejemplo. Las personas con el tipo A tendían a llegar mucho más cerca del límite de su capacidad aeróbica, alrededor de un 90%, mientras que las del tipo B, si bien se esforzaban, no llegaban tan cerca del límite de la capacidad aeróbica, ¿sí? Hay un menor registro de los síntomas físicos, lo cual puede ser una vía también para tener más patología cardiovascular, porque tanto la fatiga como el dolor son síntomas de enfermedad coronaria muchas veces, y si la persona no los registra, por supuesto su condición va a empeorar. Es muy común, es muy frecuente, ahora no tanto, en una época era muy común, por ejemplo, las referencias de médicos psicoanalistas que se habían muerto de un infarto mientras atendían, ¿sí? Y una de las cosas que se planteaba es si habían podido registrar que tenían síntomas o no los habían registrado directamente, ¿sí? Los vínculos instrumentales. Lo instrumental es todo lo que tiene que ver con funcionar, con lo operativo, ¿sí? Como una especie de herramienta. Muchas veces las personalidades o las personas con tipo comportamental A
tienen a tener vínculos que tienen que ver con lo instrumental. Se relacionan con aquellas personas que les van a permitir funcionar mejor en la tarea. Y por eso las relaciones personales tienden a ser menos productivas, menos satisfactorias, ¿sí? Una de las cosas que se vio, por ejemplo, se evaluó a un grupo de cónyuges de personas con tipo A y reportaban mayor insatisfacción, mayor depresión, mayor angustia, mayor aburrimiento, ¿sí? Y esto hace suponer que si las personas con tipo A tienen más dificultades para relacionarse emocionalmente, esto también los va a llevar a volcarse más al trabajo donde sienten que funcionan mejor, ¿sí? Y esto es un círculo vicioso que deteriora sus relaciones interpersonales. Por otro lado, las relaciones interpersonales son un soporte y una protección, no solo emocional, sino física también, ¿sí? Bueno, hay varios elementos que se plantean, que afinan mucho más la descripción del tipo comportamental, pero básicamente quería comentarles esto. Y mencionarles otra derivación que hubo del conocimiento del tipo comportamental, que es el tipo D, que también tiene una vulnerabilidad cardiovascular y que tiene que ver con depresión, ¿sí? Porque de hecho la depresión en sí es un factor de riesgo y de mal pronóstico para la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Disculpa, antes de pasar a la D, había dos formas de evaluar la A. Una de ellas era la entrevista estructurada. Sí, y la otra era un cuestionario autoadministrado que se llama Escala de Actividad de Jenkins. Dale, gracias. ¿Alguna otra duda? Igual está en el material el tipo comportamental A, ¿sí? Para que puedan, si quieren detallar, no hace falta que se sepan las investigaciones de memoria ni nada de eso. Simplemente son para que vean cómo a veces se investiga tan finamente algo como el comportamiento de una persona, ¿sí? Cómo somos tan predecibles. Hoy en día es bastante, uno ve muchos programas que muestran estas cosas y cómo uno observa características del comportamiento y puede hacer deducciones a partir de eso. Pero bueno, estos estudios se empezaron a desarrollar en una época donde todo esto no se conocía y fueron un poco las bases, y realmente es muy interesante cómo logran aislar ciertas características de otras para poder estandarizarlas y valorarlas, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con las teorías del estrés no específico? ¿Se acuerdan que yo les comenté que había otras teorías que iban por otro lado y que ellos decían, no importa la especificidad del estrés, no importa cuál sea la causa del estrés, un nivel suficiente de estrés nos va a enfermar a todos, ¿sí? Nos puede enfermar a todos. ¿Esto de dónde viene? ¿De dónde salió? En parte de los modelos animales, ¿sí? Se han estudiado mucho las reacciones de los animales frente a situaciones de estrés, aislamiento, hacinamiento, deprivación de alimentos, etcétera, ¿sí? Investigaciones bastante feas, bastante horribles, porque uno piensa en los pobres animalitos, pero que de alguna manera nos demuestran que en los animales un nivel de estrés importante puede llegar a causar distintas reacciones patológicas y enfermedades. La personalidad alexitímica, o la alexitimia, es un cuadro que se describió en Francia, que tiene que ver, digamos, es una forma bastante retorcida de decir que las personas no tengamos palabras para describir nuestro estado de ánimo. Alexitimia, ¿sí? Es falta de léxico para el estado de ánimo. ¿Por qué se les ocurrió un nombre tan retorcido? No sé. Pero en cualquier caso sí se refiere, gracias Darío, acá está saludando Darío a todos, beso grande, les decía que se refiere a que nuestro psiquismo, el psiquismo humano, es un colchón que nos permite tolerar niveles de estrés que los animales no tolerarían. De hecho, estamos viviendo o hemos vivido, sobre todo a inicios del año pasado, en un estado de aislamiento importante, y muchas veces los recursos sociales
y psicológicos nos han permitido tolerarlo. También podemos tolerar muchas veces cierto grado de hacinamiento, podemos tolerar un montón de situaciones que significan un estímulo estresante, protegidos por nuestra capacidad psíquica, porque el espacio psíquico muchas veces nos permite procesar sentimientos y encontrar recursos que de otra manera no tendríamos. Ahora, las personalidades alexitímicas, formula esta teoría, que no tienen la capacidad no solo de hablar de lo que sienten, sino de pensar en lo que sienten, ¿sí? Tienden a ser más vulnerables al estrés. Es como si faltara o hubiera menos medida de capacidad psíquica para procesar el estrés, elaborarlo e impedir que se transforme en una enfermedad, ¿sí? Hay bastantes estudios respaldando aspectos de esta teoría y de hecho la mayoría de las formulaciones terapéuticas se basan en mejorar la capacidad psíquica para procesar los estímulos estresantes, sea el psicoanálisis o las psicoterapias de base psicoanalítica, la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Todas estas formulaciones buscan mejorar la capacidad de la persona para elaborar las situaciones de estrés. La escala de reajuste social de Holmes y Rath fue algo simple e interesante que hicieron estos dos investigadores. Ellos empezaron a preguntarle a la gente acerca de situaciones de estrés que había vivido y qué puntaje les pondrían a esas situaciones de estrés. Entonces armaron una escala en la cual las situaciones de estrés estaban ordenadas de mayor a menor. Por ejemplo, creo que las más altas eran la muerte del cónyuge, el ir a la cárcel, el divorcio, ¿sí? Y había una serie de situaciones como, no sé, nuevo trabajo, una migración, una mudanza, quedarse sin trabajo, pasar a la universidad. O sea, una serie de situaciones de las más comunes en la vida a las cuales les asignaban un puntaje. Holmes y Rath dijeron que por encima de 200 puntos en esta escala, la posibilidad de enfermedad era muy, muy alta y prácticamente predecible. Y realmente la escala tiene una alta posibilidad predictiva, una alta capacidad predictiva, ¿sí? Esto respalda la teoría no específica del estrés, porque ellos dicen, no importa cuál sea el estrés, ¿sí? Cualquier estrés nos va a provocar una enfermedad. Si bien esto es verdad, siempre y cuando el estrés funcione como tal, porque hay personas para las cuales ciertas situaciones pueden no ser estresantes, aunque lo sean para la mayor parte de otras personas, ¿sí? Probablemente una internación no sea tan estresante para un médico como para alguien que no tiene ninguna relación con el sistema médico, ¿sí? Por una cuestión de familiaridad, por ejemplo. Entonces, hay distintas situaciones que van a ser vividas como estresantes según la persona, no es igual para todo el mundo. El tema es que también es cierto que en el caso de la escala de reajuste social, como estamos mencionando, ciertas características del comportamiento o ciertas falencias de la personalidad pueden hacer que el estrés tenga mayor o menor impacto, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, perfecto. Bueno, tomando este tema de... ¿Se alcanza a ver esto? A ver si lo puedo agrandar. ¿Se ve? Bueno. Ahí, no, bueno, no sé si se agrandó un poquito o no. Ahí tenemos, o intentamos representar el eje hipotálamo hipófiso adrenal, ¿sí? Que tiene que ver, bueno, con la capacidad que tiene el organismo de generar una reacción frente al estrés de características adaptativas, ¿sí? Ante determinados estímulos externos o internos, el hipotálamo va a producir una serie de factores liberadores. No sé si se ve mi... No. ¿Se ve mi puntero o no? Sí. Se ve, bueno, se ve una crucecita, pero no importa. Lo que les quería mostrar acá, tenemos el hipotálamo, que tiene una serie de factores liberadores que por vía sanguínea principalmente van a ir a impactar en la hipófisis, produciendo una serie de hormonas.
¿sí? Los que nos importan en este caso particular tienen que ver, por un lado, con una reacción inmediata, que es una reacción de la noradrenalina cerebral, que esta es liberada a nivel sistémico en la sangre y que, entre otras cosas, a través tanto de la sangre como de los nervios, va a impactar la médula suprarrenal, que va a liberar adrenalina, ¿sí? Esta es la reacción inmediata que tiene una situación de estrés, y que todos la hemos conocido en alguna circunstancia de susto, de nervio fuerte, etc. Y por otro lado tenemos una reacción mediata que tiene que ver con el CRH, con el factor liberador de ACTH, adenocorticotrofina, que produce la hipófisis y que impacta en la glándula suprarrenal, produciendo también la liberación, no solo, en la corteza suprarrenal, produciendo, entre otros, la liberación de glucocorticoides, ¿sí? Produce la liberación de otra serie de sustancias, como ven acá, los mineralocorticoides, que también tienen importancia en las reacciones, pero me importa más que nada nombrarles el cortisol. Entonces acá tenemos la escalera, ¿no? Los neurotransmisores que estimulan al hipotálamo, el CRH, que es el factor liberador de adenocorticotrofina, la hipófisis, que libera adenocorticotrofina, y la corteza suprarrenal, que libera cortisol. Todas estas sustancias tienen además la capacidad de retroinhibir las estructuras previas, ¿sí? El tema es que la activación por un estímulo estresante de ese eje va a tener una serie de consecuencias a nivel del organismo. Tanto por la estimulación adrenérgica como la liberación de corticoides va a producir lipólisis, es decir, los depósitos de grasa se van a licuar para proporcionarnos energía a través de la glucogenólisis, es decir, digamos, se va a formar glucosa y glucógeno que se descomponen para proporcionarnos mayor energía, una vasoconstricción digestiva, digamos, para poder producir una mayor irrigación de sangre en los músculos, ¿sí? Aumento de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial, del gasto de oxígeno por parte del corazón, midriasis, es decir, dilatación de las pupilas, dilatación de los bronquios, se nos ponen los pelos de punta como a los perritos, aunque no se nos vea, broncodilatación ya la puse. Nuestra coagulación aumenta su velocidad, ¿sí? Para protegernos en caso de una herida. Hay una adaptación de los vasos sanguíneos porque el endotelio vascular tiene una serie de funciones y de producción de sustancias que colaboran, se libera justamente también para protegernos en caso de una herida, sustancias vasoconstrictoras, procoagulantes, proliferadoras estimuladoras de la proliferación del músculo liso, es decir, una serie de modificaciones en nuestro funcionamiento orgánico que nos ayudan en el caso de una situación grave, peligrosa, urgente, ¿sí? Si nos lastiman, si nos lastimamos, si tenemos un accidente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si esto no fuera así? Otra cosa que produce el cortisol son variaciones en la respuesta inmunológica. No solo el cortisol, sino también la adrenalina, pero vamos a tomar particularmente el cortisol porque, como ustedes saben, el cortisol es un inmunosupresor muy potente, ¿sí? Cuando a alguien le dan corticoides, en muchos casos lo hacen para disminuir la respuesta inmunológica. Ustedes vieron, por ejemplo, en el caso del coronavirus, en la neumonía por coronavirus, se dan corticoides porque gran parte de los síntomas de esa neumonía son producto de la respuesta inmunitaria. Bajando la respuesta inmunitaria, el impacto de la infección no es tan grande y el organismo puede, paradójicamente, sobrellevarla mejor y defenderse mejor, ¿sí? Eso va a hacer que nuestra respuesta inmunológica fluctúe y van a disminuir una serie, por ejemplo, las hormonas de crecimiento y sexuales van a disminuir en nuestro organismo porque no son necesarias para lo que tenemos que hacer, que es protegernos. De hecho, cuando una persona un ejemplo interesante es el del parto. Ustedes saben que cuando se presume que va a haber un nacimiento prematuro o por cesárea, se le dan corticoides a la mamá. ¿Ustedes sabían eso? Sí. ¿No? Sí, al bebé.
El desarrollo pulmonar, ¿no? Del feto. Exactamente, para que se desarrollen bien los pulmones, porque los corticoides, el cortisol es necesario para completar el desarrollo pulmonar, para madurar los pulmones. El tema es que el estrés del parto sobre el bebé provoca ese efecto de maduración pulmonar. Por eso si el niño va a ir a cesárea o va a ser prematuro, se le dan los corticoides porque se presume que si mi madre tomó en su embarazo, dice Sabrine, sí, exactamente, es muy, muy frecuente, si se presume que va a ir a cesárea o hay prematurez, se le dan corticoides para producir ese efecto que de otra forma el parto normal y a término produce sin necesidad de agregar nada. Si las personas tienen una insuficiencia adrenal y no pueden producir corticoides, se los tienen que dar en ciertas situaciones de estrés porque si no se mueren. Por ejemplo, una cirugía, ¿sí? Toda la ansiedad, todo el miedo que podemos sentir frente a una cirugía también hace que nuestro organismo se prepare para ese estrés, ¿sí? Esto es importante porque cosas que en realidad desearíamos no experimentar forman parte de lo que muchas veces es esa reacción adaptativa que decíamos, ¿sí? Entonces, a ver si podemos, sí, podemos. ¿Qué pasa si nuestra respuesta inmunológica frente a un antígeno externo es excesiva? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué reacción podemos llegar a tener? ¿Entrar en colapso? No escuché. Un colapso sería del sistema inmunológico, como por ejemplo en el caso que dijiste del COVID. Podría, bueno, sí, más que un colapso, si tenemos un antígeno externo, porque digamos, un colapso sería como un término un poco inespecífico, pero supongamos que viene un antígeno de afuera, como vos decís, como un virus, o como el polvo, agrandamiento de los ganglios, dice Flavio, está bien. ¿Qué más podríamos tener? ¿Cómo se define? Por ejemplo, el pelo del gato, el polvo, el cambio de estación. ¿Una alergia? Una reacción alérgica, una alergia, ahí está. ¿Qué pasa si, por el contrario, la respuesta a un antígeno que viene de afuera es deficitaria, es pobre? Viene algo de afuera y no nos podemos defender. ¿Qué podemos llegar a padecer? ¿De qué cosa externa nos defiende nuestro sistema inmune? De las bacterias. Infecciones. Exactamente, infecciones. ¿Qué pasa si la respuesta inmunológica es excesiva, pero a un antígeno que viene de adentro, a una proteína de nuestro cuerpo? Una reacción autoinmune. Exacto, enfermedades autoinmunes. Artritis reumatoidea, por ejemplo. Por ejemplo, tal cual, lupus, diabetes, hay formas de diabetes que son autoinmunes. Hoy en día se está pensando en la etiología autoinmune de muchas enfermedades que antes no se consideraban tales. ¿Y qué pasa si nuestra respuesta inmunológica a una proteína de nuestro organismo es demasiado pobre? ¿Qué es lo que el organismo está constantemente destruyendo en nuestro cuerpo que ni nos enteramos? Virus, pueden ser tumores. Células. Exactamente, tumores, porque nuestro organismo todo el tiempo destruye células que no sirven, constantemente, ¿sí? Cuando ese mecanismo falla, pueden aparecer los tumores benignos o malignos, ¿sí? Ustedes fíjense como solamente haciendo un recorte absolutamente burdo, porque hoy en día todo esto se conoce, es muchísimo más complejo de lo que estamos hablando, pero haciendo este pequeño recorte, solo tomando en cuenta la incidencia en la inmunidad de nuestro sistema nervioso, podemos pensar en una enorme variedad de enfermedades. En realidad la lista incluiría muchísimo más porque se está viendo, como les digo, que muchas enfermedades tienen una fuente inflamatoria, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas, cosa que antes no se pensaba así.
Entonces, en realidad hay un montón de cosas más que podrían incluirse dentro de esta lista. La idea es poder pensar, por eso lo de psiconeuroinmunoendocrinología. Hace muchos años se conoce, por ejemplo, que las personas que han sufrido abuso infantil o violencia infantil tienen alteraciones del eje que son persistentes y que pueden perdurar durante toda la vida, ¿sí? Creo que vamos a tener la clase de pérdida temprana y demás con el doctor Villena, él les va a hablar de investigaciones que muestran que la inmunidad de las personas resulta alterada cuando han sufrido situaciones de violencia en la infancia o carencias muy graves en la infancia, y se altera durante toda la vida, ¿sí? Entonces, es importante poder tener en cuenta esta complejidad del sistema nervioso y de su interrelación con el resto del organismo para que podamos pensar no en lo físico y lo psíquico, sino en un todo. Más allá de que a los fines de explicarlo lo partamos, está todo junto y funciona todo junto constantemente. Hay una conversación constante entre todos los sistemas del organismo, ¿sí? Bueno, ¿dudas o preguntas? Tengo una duda respecto al comportamiento Sí. antes y después de la enfermedad. Por ejemplo, cuando es teoría de estrés específico, se dice que se expresa en una respuesta específica, en un órgano, ¿no? Como, sí. O sea, yo entiendo que el estrés va a producir una respuesta. O el después de la organismo va... me imagino. Claro, el estrés por eso tiene esta falta, valga la redundancia, esta falta de especificidad del término estrés. Uno puede hablar de un estímulo estresante que va a generar una respuesta del organismo y ese estímulo, ese estrés puede ser más o menos específico en su origen, pero no entiendo bien a dónde apunta la pregunta, Kiara, perdóname. Sí, entonces luego hablamos de la patología coronaria, ¿verdad? Que Sí. producía hostilidad, urgencia en función del tiempo. Entonces, hay comportamientos, por ejemplo, antes de producirme en un órgano predispuesto, puedo sentir estrés, pero después de tener una patología también tengo ciertos comportamientos. ¿Es así? O sea, antes y después. Ese comportamiento forma parte de la persona, tanto sana como cuando se enferma y después de enfermarse. Si es lo que estás preguntando, no sé si te estoy entendiendo bien. Sí, eso. ¿Sí? Por eso los estudios retrospectivos y prospectivos, porque ellos decían, bueno, es que esta gente fue así siempre o a partir de haber tenido el infarto. Y lo que vieron es que gente sana que tenía esas características tenía mucho más riesgo de padecer infartos que la que no los tenía. Por supuesto, hay tipos comportamentales A que no van a tener ningún infarto porque por ahí no tienen otros factores de riesgo, ¿no? Pero de todas maneras, probablemente tengan, como ustedes van a ver que dice ahí, una cantidad de correlatos fisiopatológicos bastante específicos. O sea, su activación frente al estrés es más prolongada, es más frecuente, tienen niveles más altos de colesterol, tienden a coagular más rápido, tienen niveles más altos de adrenalina, o sea, tienen una serie de características que las van a tener, tengan o no patología coronaria. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta, gente? Nones. Bueno, terminamos entonces la clase. Sí, estaba pensando, bueno, la vez pasada habíamos hablado del tema de la investigación.